Buenos días, compañeros y docente. En el día de hoy nos corresponde exponer el libro La Odisea. El grupo está conformado por Lady Viraquive, Cristian Lesmes, Tania López, Karen Peña, Tiffany Palma, Tatiana Rojas, Charit Prada, Jair Morales y mi persona, Catalina Lagos. Bueno, ahora voy a empezar con establecer las hipótesis que guiaron la lectura sobre Odiseo. Primero voy a empezar una con respecto al autor. Se dice que de Homero existen 7 biografías y que en realidad este personaje no existió. Otra de las hipótesis que se piensa respecto a Homero es que él no creó sus obras, sino que recopiló de diversos autores para crear la de él, ¿sí? También se piensan o dicen que Homero no fue una persona, sino un grupo ambientado que creó una fundación llamada Homoidae. En lo que respecta a la lectura, está ambientada en la época antigua de Grecia, ¿sí? Lo que se respecta con solo el nombre Odiseo, no sé a ustedes, pero con solo escuchar Odiseo se puede establecer que va alrededor de dioses, ¿sí? Un dios de la tierra, agua, el que creó el ser humano, el dios de la luna, el dios del sol, ¿sí? Entonces ahí va una hipótesis. Otra cosa es que es ambientada entre las guerras y viajes que ellos tienen contra sus adversarios por su hogar, por cuidar su familia, lo que es un patrimonio que va establecido que va otorgándose como tal para las nuevas generaciones que son sus hijos, ¿sí? Otra cosa es el amor que puede establecerse o puede que también se involucre que debido a las guerras haya una separación de los protagonistas o de alguno de los protagonistas que tiene que dejar a la persona que ama para ir y protegerlos de los adversarios. Daré la época de este libro. Voy a dar una breve explicación. Como sabemos, la Odisea es un poema épico que narra las aventuras de Odiseo. Bueno, aquí en este entonces él vuelve a su hogar después de muchos años. Como todos sabemos, este libro está escrito en griego antiguo, referente a Homero, poeta que vivió en la religión de Jonia, actualmente es Turquía, en el siglo 8 a.C. La versión más antigua de la Odisea es la de Aristarco, de Samotracia, que es en el siglo 2 a.C. Muchas gracias. El género de la obra La Odisea es épica antigua porque está escrita en la época clásica de Grecia. En la obra de la Odisea encontramos valores tales como el respeto, la hospitalidad, que la encontramos muy marcada, ya que cuando Odiseo llega a algún recinto, los anfitriones tratan de darle las mejores atenciones posibles. La generosidad de las personas al querer ayudarlo, como lo es Atenea, la amabilidad que muestran las personas hacia él, la perseverancia de Odiseo de querer llegar a su hogar después de tanto tiempo, la esperanza que jamás la pierde a pesar de todas las dificultades que tuvo que pasar, el amor hacia su familia y la paciencia que tuvo. Uno de los antivalores fue agresividad, se vio reflejado por el estrés que Odiseo presentaba pues en algunas veces. Y lo otro fue por las pruebas. El otro fue codicia, gracias a la cultura griega que se vivió allí. El tercer antivalor fue odio. Este se vio por el dios Poseidón a Odiseo, luego de que este hiere al cíclope. El cuarto valor fue ira. Este viene de parte de Zeus, haciéndose pasar por dificultades a la tripulación de Odiseo muy sangrientamente. Bueno, ahora bien, el contexto social en el libro expresa sobre la religión que es politeísta, donde los dioses tienen una característica muy importante que son antropomórficas. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos, los dioses, deciden el destino de toda la humanidad, de todos los mortales, donde la sociedad que en el libro relata es una sociedad guerrera con una autoridad suprema. Y esta sociedad también permitía la esclavitud en la comunidad.
Complementando un poco lo que dijo mi compañera en referencia al contexto social de la obra Odisea, alrededor del siglo VIII, Grecia comenzaba a salir del lado oscura. Su población era analfabeta, es decir, que no sabía ni leer ni escribir, pero al mismo tiempo hubo un olvido de la escritura micénica. Los griegos también crearon la escritura griega y hubo una gran diferencia en sus clases sociales. Estas se dividían entre dioses, reyes, nobles, pueblos y esclavos. Ahora bien, por parte del contexto histórico. Contexto histórico donde se desarrolla la Odisea nos lleva a Grecia, ya que es una de las culturas más impresionantes, dio a la civilización occidental grandes aportes como la filosofía, ciencias y artes. Los habitantes de Grecia son conocidos allá como los helenos. Bueno, ahora bien, por parte de las ideologías, en Homero tenía una imagen que era un sistema de valores o un tipo de moral de carácter heroico que relataba en la historia. Bueno, en estos aspectos en Homero tenía una división, digámoslo así, que era sobre la ética homérica, derecho y justicia y las divinidades. Por parte de la ética homérica se caracterizaba por ser una influencia positiva sobre el comportamiento moral de los poemas, donde esto tenía un ideal heroico y ética que se desprende del comportamiento de los héroes, que eran como tal los que más entraban en la historia. Bueno, esto se caracterizaba por idea de felicidad, el honor supremo, voluntad de la aventura en la historia y aceptar el orgullo de los personajes como tal. Por parte del derecho y justicia, es un nuevo ámbito para este tipo de escritura de los poemas y la redacción, que se expresa más en el sustrato gentilicio de estas comunidades por los diferentes reglamentos y demás. Ahora, por parte de las divinidades, como tal, uno puede pensar y analizar que hablar sobre divinidades es sobre los dioses, que esto era muy importante en los poemas de esta época. Y entonces llenaban como una pregunta si eran verdad o no eran reales como tal, o si esto las divinidades responden a un interés literario o si forman parte de la bagaje cultural o religioso. ¿Qué es bagaje? Es como adquirir conocimientos de cualquier cosa. Se podía decir que esas divinidades es como un invento en los poemas porque era como lo más central en las historias, pero también había la otra cara de la moneda, que era así que los poemas eran un carácter místico, o sea, estaba como que si era un invento sobre lo de los dioses, o los poemas eran un carácter místico y muy importante para la escritura de los poemas. Uno de estos ejemplos sobre las divinidades, los dioses, se puede decir está Zeus, Hera, Afrodita, Apolo, Poseidón. Zeus y Poseidón eran los más relacionados con el libro La Odisea. También estaba la hija de Zeus, que era Atenea, Hermes, Eres y Atenea, que estos como tal era un culto locales en la comunidad, y ellos son los que realizan cambios en todas las vidas, cambiando el destino de cada ser humano, como ellos nos llaman, mortales. También en esto la cultura consideraba que los animales son como hermanos de los hombres y seres dotados de un alma razonable. Y esto también puede decir que es un punto para la llamada reencarnación. Y esto sería todo por las ideologías. Bueno, ahora bien, por parte de la posición crítica podemos evidenciar que toda la historia trató de la vida de Odiseo. Desde el comienzo, desde la batalla de Troya hasta el regreso de él a Ítaca después de 20 años. ¿Por qué fue después de 20 años? Porque ellos se encontraban, al regreso a Ítaca, ellos pararon en una isla donde estaba un hijo de Poseidón, donde ellos terminaron matándolo. Entonces Poseidón recogió una ira contra ellos y desató su furia sobre ellos y intentó que ellos no llegaran a su tierra natal, donde Odiseo se enfrentó a diferentes aventuras y prácticamente su perdición.
pero Odiseo demostró valores y riesgos, donde por parte del valor fue el honor que se conservó en transcurso de la historia en su vida. Por parte de la lealtad que él demostró ante sus amistades, que eso es muy importante de conservar. Siempre debemos de estar pendientes de nuestros compañeros, de nuestros amigos, a pesar de las circunstancias. Este libro trajo una reflexión muy importante de que Poseidón, con sus propias palabras, dijo: no podemos vivir sin un Dios porque no seríamos nada. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que tener fe en alguien o en algo para poder ser alguien en la vida, tener un propósito. Y eso da la enseñanza, que a pesar de todas las batallas diarias, dificultades y demás, toca sacar el valor, como lo hizo Odiseo, para superarlas. Por ejemplo, en todas las circunstancias, por ejemplo, en el escape de la ninfa, en la Circe, o de las sirenas, del cíclope. Fueron batallas muy grandes, fueron peleas muy grandes, pero él, con su valor y perseverancia, logró salir de ella. A pesar que no con todos sus compañeros, pero pudo llegar a casa y poder remendar lo que no había hecho, terminar lo que no había terminado y poder seguir adelante. Entonces este libro es muy bueno en todos los aspectos posibles. Mi posición crítica frente a lo leído es que la obra La Odisea, narración épica, refleja los aspectos económicos, culturales, sociales y políticos de los griegos, y asimismo vemos la interacción que tienen los dioses o seres mágicos en la manera de actuar y pensar de los griegos. Esta obra nos cuenta las hazañas o aventuras que tuvo que pasar Ulises para poder regresar a casa. Asimismo, es una obra con un léxico muy fácil de entender. Vemos valores y antivalores de cada uno de los personajes con los cuales podemos identificarnos, o quizás estos nos pueden llevar a mejorar. La Odisea también contiene temas que nos motivan o invitan a seguirlas creyendo, tales como el suspenso o la intriga de qué va a pasar más adelante con las aventuras de Ulises. Asimismo, esta es una obra en la cual se recalcan fuertemente las tradiciones griegas, sus costumbres, las estructuras sociales, entre otras cosas. Personalmente la recomiendo, ya que, aparte de lo que dije anteriormente, tiene un léxico muy fácil de entender, te envuelves fácilmente en la historia y es un buen libro. Muy buenos días, mi nombre es Jair Andrés Moral González del grado CC. Hoy les vengo a explicar el punto 8 del libro La Odisea, el cual corresponde al contexto cultural. Bueno, pues el libro La Odisea trata y refleja en la cultura griega, por así decirlo. Su historia gira en torno a un guerrero, el cual es el rey de Ítalo y se llama Odiseo. Quien cuando Grecia entra en guerra contra Troya, él es obligado a dejar a su mujer y su familia e ir a acudir a la guerra. Bueno, con muchas personas que habrán leído el libro, sabrán que desde que él se fue hasta que él volvió han transcurrido más o menos como 20 años. En ese tiempo su mujer Penélope y su hijo Telemaco debieron soportar las continuas y varias visitas de los pretendientes, los cuales estaban ahí esperando poder casarse con Penélope para tener las riquezas del rey que se había ido a la guerra. Durante este tiempo, Penélope, aunque supo que su marido estuvo ausente durante más de 20 años, como consecuencia de la guerra contra Troya, Penélope nunca dudó en que él regresaría y mantuvo su fidelidad y su esperanza. Ella, más de un centenar de hombres que fueron sus pretendientes durante este tiempo, que la verdad solo iban por codicia. En sí, solo codiciaban a Penélope y los bienes de su marido. Bueno, pues en la Odisea me correspondió el marco, que es lo del tiempo cronológico. Se dice que propiamente obró 10 años desde que Ulises sale de Troya, una vez destruida la ciudad, pero sin embargo los episodios no narrados, sino vividos, ocurren en 41 días.
Otro de los tiempos es el psicológico, no es persistente en ningún lugar ni es tan constante en un momento de largos periodos, ya que pueden cambiar bruscamente de sentimientos como la angustia a la gratitud o al arrepentimiento. Pero existe un ambiente espectador, la esperanza permanece en todo el texto, la clásica esperanza de que los buenos triunfen y brillen y pues sean malos, sean derrotados y humillados en este caso. El ambiente físico-topográfico, a eso se le llama que los personajes vivían realizando retos y sus viajes eran mares y océanos. Bueno, ahora bien, por parte de los espacios, el libro está ambientado en Troya, Asia Menor, a través de las islas del mar Mediterráneo, donde por parte de los espacios abiertos está obviamente Troya, está Ítaca, que es el reino de Odiseo, está también Pilos, que es el primer lugar donde Telemaco va a buscar información sobre su padre. Está Lacedonia, que es alrededor de la Esparta, que también fue otra parada de Telemaco. Está las islas de Esquiria, una parada de Odiseo para devolverse a Ítaca después de la guerra de Troya. Está Ismaro, que es el país de los Cicones, que es el primer lugar que fue atacado por el grupo de Odiseo después de la guerra de Troya. Está el monte Olimpo, donde están los dioses. Está Lamos, una parada de Odiseo de su viaje de regreso. También está la isla de Ea. La isla de Ea es del Circe, una diosa, de que ella y otra más están cautivadas por la belleza de Odiseo, donde obviamente les pusieron un problema para que él no pudiera devolverse para Ítaca. Está también Hades, la ciudad de los muertos, donde Odiseo tuvo que ir allá para poder escapar prácticamente e irse para Ítaca, donde tuvo que hablar con Tiresias, el profeta ciego del inframundo. Está también el país de los Lófogos, una parada también que tuvo Odiseo. Está Ogygia, la isla de la ninfa Calipso, que ella también estuvo, pues, le llamaba mucho la atención a Odiseo y también le puso muchos impedimentos para que no se fuera. Y ahí es donde estuvo 7 años Odiseo custodiado, porque él estaba solo, ya no, ningún tripulante, ningún compañero de batalla estaba con él, ya todos habían muerto. Está la isla de los Cíclopes, una parada que tuvo Odiseo para devolverse a Ítaca. También tuvo problemáticas en la navegación, también en la isla de las Sirenas, donde él tuvo que amarrarse al frente del barco y los tripulantes taparse los oídos para no ser cautivados por el canto de las sirenas. Esta Esqueria es la última parada que hace Odiseo antes de llegar a Ítaca, donde en realidad cuenta la historia de cómo vivió en todas las paradas, cómo fue su reacción en la guerra de Troya y demás. Muy buenos días, docentes y compañeros. Diré los espacios cerrados, son muy pocos a comparación de los espacios abiertos. Son los siguientes: Palacio del Telemaco, Palacio del Rey Néstor, Trinarquía, Palacio del Circe, Palacio del Melao y Palacio del Alcino. A continuación procedemos a presentar los personajes de la obra La Odisea. Bueno, interesándonos un poco en algunos de los personajes, podemos analizar que el personaje de Odiseo era el personaje principal de la obra Odisea. Era un buen luchador, era un buen guerrero, era recursivo y que gracias a su destreza podía salir de cualquier dificultad a su paso, aparte de ser un valeroso esposo y padre. Penélope, ella era la esposa de Odiseo. Se caracterizaba por ser muy bella, aunque la mayor parte de su tiempo se la pasó lejos de su marido por la guerra en Troya. Ella la mayor parte de su tiempo fue molestada por los pretendientes codiciosos que tenía, por así decirlo. Era muy triste la verdad, pero ella nunca se olvidó de Odiseo y siempre tuvo fe en su regreso. En los personajes, Telemaco era el hijo de Odiseo, un joven completamente arrogante que apreciaba mucho a su madre
y que guardaba la esperanza de ver regresar a su padre. Crisi, esta era una bruja espléndida, muy astuta y muy audaz. Esta fue la que ella conseguía lo que quisiera, y esta fue la que dejó a Odiseo y a su tripulación en el palacio durante 5 años. Bueno, también como personajes encontramos a Atenea, diosa del Olimpo, a Erisela, que es el ama y niñera de la familia. También como personajes secundarios encontramos a Pisístrato, Néstor, Menelao, Helena, Circe, Poseidón, las sirenas, Eolo, Calipso, Polífemo, Hermes, Nausicaa y las musas. Bueno, en la obra Odisea se encuentran dos tipos de narradores. Un omnisciente que nos narra o nos cuenta la salida de Odiseo de la isla Calipso hasta su llegada a las Islas Feacios, y otro narrador protagonista en el cual Odiseo nos cuenta por boca propia todas sus aventuras. Bueno, a continuación voy a dar una pequeña biografía del autor, que en este caso es Homero. Él nació en el siglo VIII a.C. y falleció en este mismo, pero no se tiene claridad de la fecha como tal. Él fue el autor de los poemas épicos más antiguos que se tienen conocimiento, tales como la Ilíada y la Odisea. No se sabe si realmente él existió o se trata de un personaje legendario de la época. Sus obras pudieron haber sido escritas por diferentes autores o tal vez fueron recopilaciones de las tradiciones orales de esta época. Su vida es una mezcla de la leyenda y la realidad. De acuerdo con la tradición, Homero era ciego y pudo haber nacido en Esmirna, Colofán, Atenas, Quío, Rodas, Algos, Ítaca o Salamina. Sobre la muerte de Homero también hay mucho misterio. Según documentos del siglo V, él habría muerto en la isla de Ios. Los investigadores modernos dicen que lo más probable es que realmente no haya existido. Trama, inicio, primer cantar. Bueno, la guerra de Troya había terminado ya hace muchos años, pero Ulises, más conocido como Odiseo, se había quedado atrapado en una cueva dentro de una isla en el cual estaba secuestrado por la ninfa Calipso, quien lo seducía, obligaba a ser su pareja, y todo esto con el objetivo de que él se olvidara de regresar a su hogar. Cierto día todos los dioses estaban reunidos y se compadecían de la situación de Ulises, todos menos Poseidón, ya que Ulises en uno de sus tantos viajes había lastimado a uno de sus hijos, Polifemo. Bueno, Atenea se disfrazó de forastero y fue a la casa de Ulises, encontrándose aquí con un montón de pretendientes de su mujer Penélope, y además de esto, ellos estaban comiendo su comida y vino. Atenea habló con el hijo de Poseidón, llamado Telemaco, al cual le dijo que su padre estaba vivo y que debía reunir a todos los aqueos y hacer un viaje en el cual le preguntaría a Ernesto I y a Menelao sobre si su padre estuviera vivo, y en caso de que sí, esperara un año más y por lo contrario enterrar un ataúd en nombre de su padre. Finalmente Atenea se fue, luego de darle los consejos y recomendaciones. Esa noche estaban reunidos todavía todos los pretendientes, escuchando a un Aedo. Telemaco los corrió y se puso a pensar en el viaje que Atenea le había pedido que hiciera. Cantar número 2. Telemaco convocó a una asamblea a todos los aqueos del pueblo de Ítaca, en la cual les pedía a los pretendientes que desalojaran la casa de su padre Ulises y asimismo dejaran de acosar a su madre, a lo cual respondió uno de los pretendientes llamado Antino, que ellos no iban a hacer nada de lo que él pidiera, ya que la madre de Ulises, llamada Penélope, les había dicho que apenas terminara de coser un manto, escogería uno para que fuese su esposo, cosa que pues todavía no se llevaba a cabo, ya que ella todo lo que cosía de día lo descosía de noche. Asimismo, un viejito que allí se encontraba añadió que en una de sus predilecciones decía que Ulises iba a volver y en el pueblo iba a haber guerra. Telemaco dijo que donde ellos no cumplieran la petición que éste estaba pidiendo, el dios Zeus los iba a castigar. Asimismo, Zeus envió unas águilas a través de la cual los aqueos pudieron ver la muerte. A pesar de ello, otro pretendiente llamado Eurímaco les dijo que ellos iban a seguir en la casa de
de su padre Ulises, a pesar de todo lo que les estaba pidiendo, o al menos hasta que su madre escogiera uno de ellos para que fuera su esposo. Finalmente Telemaco se da por vencido y dice que necesita 20 tripulantes y una nave, ya que va a zarpar hacia Pilosis, Esparta, en busca de una señal de vida de su padre. Atenea se disfraza de Telemaco y va en busca de los tripulantes y la nave que éste necesita. Asimismo, va a la casa de Ulises y hechiza a todos los pretendientes. El hechizo es de sueño. Bueno, finalmente, teniendo la nave, la comida y la tripulación lista, ellos zarpan a su viaje. Ahora bien, por parte del tercer canto, es la llegada de Telemaco y su grupo a Pilos, el reino del rey Néstor, donde la llegada de ellos fue el mismo instante donde ellos estaban celebrando sacrificios a Poseidón y el rey los invitó al banquete. Luego de terminar, Telemaco preguntó al rey que le dijera noticias de su padre, donde prácticamente él comentó que la batalla de Troya duró 9 años y donde Néstor empieza la historia donde él tuvo que pasar las diferentes circunstancias y demás. También comenta sobre Egisto, sobre la muerte, donde que Apolo mató a Pilodo de Menelao. Luego ya se iban a ir Telemaco y su grupo, pero el rey Néstor los convence a quedarse. Y Atenea le sugiere a Telemaco que iba a arreglar cuestión del barco y demás, donde Atenea se desvanece y Néstor comienza a halagar mucho a Telemaco porque estaba acompañado de una diosa, de la hija de Zeus. Y entonces, luego de eso, ellos se dirigen a Fera por tierra. Ahora bien, por parte del cuarto canto, ellos se dirigieron a Menelao, que era caracterizada por ser progenia de Zeus, donde llegaron a la hora de la boda de un hijo de Menelao, donde comieron y celebraron y demás. Luego de eso comenzaron a halagar mucho el palacio de Menelao por su riqueza, por su estructura, y decían y la catalogaban como la morada del Olimpo de Zeus. Luego Menelao comenzó a expresar sobre lo que le había pasado en la batalla de Troya, porque se llegó al tema, pero donde expresó que Odiseo fue el que más ha sufrido. Y en ese momento Telemaco se estremeció y comenzó a llorar. Después, al ver esta escena, la esposa de Menelao, que se llamaba Helena, expresó a su esposo que él era el hijo de Odiseo por su aspecto físico, por la forma de hablar. Entonces Menelao también afirmó esta respuesta, esta afirmación que dio su esposa. Después de eso comenzaron a cenar y llegó diferentes conversaciones de diferentes temáticas y demás. Antes de dormir, Telemaco y Menelao tuvieron una conversación donde Telemaco le expresa que si tenía información de su padre, que por eso estaba ahí, es diferente que sea sincero y que no le vaya a mentir sobre la respuesta. También le expresó sobre las diferentes problemáticas que tenía en Ítaca, sobre, por ejemplo, las propuestas de los pretendientes a su madre Penélope y demás, donde Menelao le respondió siguiendo una secuencia de que cómo él pudo llegar a su reino y cómo obtuvo información de la estadía de Odiseo, de a dónde estaba. Dice que lo retuvieron en Egipto, cerca de una isla, pero la hija de Proteo tuvo misericordia de él y lo ayudó, y le sugirió que hablara con su padre Proteo para que él le diera la información de cuál inmortal él estaba haciendo eso, también a su gente, de no poder regresar a su reino, a su comunidad. Entonces tuvieron que tener una trampa, disfrazando de morsas y demás. Luego de poder tener la conversación con Proteo, el anciano de los mares,
Luego, el anciano de los mares les comentó sobre quién era el que le estaba haciendo esto, de evitar que no regresaran a su reino, y también les expresó sobre 3 personajes, que era Gisto y Agamenón y Odiseo, para saber sobre el final o a dónde estaban o si estaban muertos y demás. Pero el que más impactó fue Odiseo, que el anciano de los mares expresó que Odiseo estaba en la isla de la ninfa Calipso, y expresó que él no podía salir de ahí. Luego, Menelao acaba de terminar la historia y sobre expresarle la información a Telémaco, le extiende diversidad de regalos a Telémaco para que llevara a Ítaca y demás. Pero ahora pasa la historia a la parte de Ítaca, que estaba sucediendo en Ítaca, donde los pretendientes estaban reuniéndose para poder terminar con Telémaco y su poder y demás. En ese mismo instante, Penélope estaba muy triste porque no sabía dónde estaba su hijo, que porque se había ido sin decir nada. Entonces la única que sabía era Euriclea. Entonces en ese mismo instante ella le comentó a Penélope sobre lo que Telémaco le había dicho que le contara, de que en realidad fue a buscar a su padre información de él, si estaba muerto o no. Después de eso, Penélope se tranquilizó y pudo descansar, teniendo un pesado sueño, donde un fantasma le comunica a Penélope que no se preocupara por su hijo, que él iba a llegar sano y salvo a su tierra. De eso terminó el 4º capítulo. El Cantar 5, allí Odiseo llega a Esqueria de los Feacios. En una nueva asamblea de los dioses, Zeus toma la decisión de mandar al mensajero Hermes a la isla de Calipso para que ésta deje marchar a Odiseo. La ninfa promete a Odiseo la inmortalidad si se queda, pero él prefiere irse a la isla. Odiseo tardó 4 días en construir una balsa y en emprender el viaje al 5.º día. Pero es hundido por Poseidón, quien está enfadado con Odiseo desde que el griego cegó a su hijo Polifemo. Odiseo es ayudado por Nérida Leucótea, quien le da una manta para que se pueda tapar el pecho y nadar hasta la isla de los Feacios. El Cantar 6, ya aquí Atenea visita en un sueño a la princesa Náusica, hija del Alcino, el rey de Esqueria, y la convida a hacerse cargo de sus responsabilidades como mujer en edad de casarse. Al despertar, Náusica pide a su padre un carro con mulas para ir a lavar la ropa, mientras ella y sus esclavas descansan y otras juegan a la pelota. Odiseo despierta, las ve y le pide ayuda a la princesa Náusica. Ella, impresionada por su forma de hablar, acoge al héroe y le brinda alimentos. Le dice que la siga hacia la casa del rey y le indica cómo pedirle a su madre, la reina, hospitalidad. La reina le señala un bosque a las afueras de la ciudad y donde podrá descansar. Odiseo aprovecha la ocasión para implorar a la reina que lo reciba y lo ayude a llegar a su isla patria. Bueno, a mí me correspondió el Cantar 7 y 8. El Cantar 7 tiene como nombre Odiseo en el palacio de Alcinón. Aquí Atenea crea una especie de niebla que cubre a Odiseo para que así nadie lo pueda ver ni preguntar quién es él. Atenea se transforma en una niña y casualmente se encuentra con Odiseo, a lo que él le pregunta que si ella sabe dónde se ubica el palacio de Alcinón. Ella le responde que casualmente vive al lado de este palacio, así que lo lleva en el camino. En el camino le comenta que tiene que hablar con la reina Aret para así tener la bondad y el respeto de ella, para así poder llegar sano a su destino, a su tierra. Le cuenta también que esta población son los descendientes directos de Poseidón
y que básicamente el rey Alcino se casó con su sobrina Aret. También cuando él llega y pues se despide a Atenea, Atenea desaparece, descubre que es una mansión impresionante, los techos son de oro, los pisos de plata, las puertas de bronce, y en la entrada se encuentran 2 perros que son tallados por el dios del fuego, que es Hefesto. También se encuentra con muchas esclavas que están cosiendo, están cosechando. También hay una huerta que da cosecha todos los días del año, y también una fuente que pues da el agua para todo el pueblo. En ese momento, cuando Odiseo llega a la entrada, cuando llega con la reina Aret, automáticamente la niebla se dispersa y ahí todo el mundo logra observarlo. Él, al ver a la reina, automáticamente cae de rodillas y abraza las piernas de ella. Luego de esto, Alcino lleva a Odiseo a una silla y lo sienta y trae un festín, una cena, para que él pueda alimentarse, y dice que al otro día todos van a darle un regalo al huésped, ya que ellos consideran que hay que tratar bien a todo huésped porque puede ser un dios disfrazado pues de mortal. Al acabar la cena, cuando ya todos se van, quedan en el salón simplemente Odiseo, Alcino y su esposa Aret, y la reina le pregunta que quién es él, de dónde viene y que esas ropas de dónde las consiguió, ya que pues aparentemente viene sin nada. Odiseo le responde que existe una isla en medio del mar llamada Ogigea, en donde vivía una terrible ninfa llamada Calipso, que ella no trata ni con dioses ni con mortales, pero por azares del destino él llega a esta isla y ella lo retiene durante 8 años hasta que un día decide liberarlo, no se sabe si por voluntad propia o por petición de Zeus, y le da un barco para que él pueda navegar con alimento y todo, y él navega por 17 días hasta que ve la costa de los Feacios, que es este pueblo, este país. Pero Poseidón decide elevar las olas y hunde el barco, y afortunadamente logra nadar y llega hasta la costa y encuentra un bosque y aquí duerme, y cuando se levanta escucha los cantos y las risas de una doncella y la princesa, que es la hija de Alcino. La hija se llama Nausicaa. Alcino, en medio de la charla, le dice que sería, por decirlo así, chévere que él se casara con su hija, pero pues descarta esta idea, ya que él lo único que quiere es llegar a su pueblo. Y Odiseo se muestra agradecido y ora a Zeus para que esta tierra jamás le falte nada y siempre esté bien. El Cantar 8 tiene como nombre Odiseo agasajado por los Feacios. Al amanecer, Odiseo y Alcino van hacia la plaza donde se va a celebrar la asamblea, y mientras que ellos caminan, Atenea va dándole como expectativa y convenciendo al pueblo de que vayan a la plaza porque va a estar el extranjero. Ella hace que Odiseo se vea más grande y más imponente. Cuando llegan, cuando ya todo el pueblo está reunido y pues mira así en la expectativa a Odiseo, Alcino, el rey, dice que lo van a ayudar porque todo mundo merece llegar bien a su casa sin ningún problema. Entonces dice que van a elegir un barco y a los 50 mejores marineros que van a cumplir esa misión de llevarlo a su casa. Y pues que también dice Alcino que todos los jefes van a ir a su palacio a celebrar y a darle obsequios al extranjero, a Odiseo. También dice que llamen a Demódoco, que es el que canta y que con su voz hechiza a todos. Demódoco era una dedo ciego. Cuando ya están reunidos, cuando están comiendo, el Aedo ciego, canta una canción de las hazañas de los grandes héroes, de la batalla entre Ulises y Aquiles de Troya. Aquí hay que hacer un paréntesis, Ulises es el mismo Odiseo. Bueno, cuando Odiseo oye esta canción, automáticamente se pone a llorar y se cubre eso con su capa, y pues sigue llorando porque esto le trae nostalgia, y el único que se percata de esto es el rey, y automáticamente cuando evidencia, él detiene la música y dice que mejor hagan competencias, que jueguen para que así el extranjero, el invitado, esté mejor y no esté sufriendo ni esté triste. Cuando hacen las competencias, muchos jóvenes se prepararon, entre ellos los 3 hijos del rey. Ellos jugaron hasta que uno de ellos se le acercó a Odiseo y le dijo que si quería competir en alguno de todos los juegos, a lo que él se negaba porque no tenía ánimos de esto. Y un joven se le acercó y le dijo que no mintiera, que él no era capaz prácticamente de jugar, que él no era fuerte.
Entonces Odiseo, con con su orgullo herido, decide levantarse, coge un disco y lo lanza con toda su fuerza y llega demasiado lejos. A lo que el presuntuoso dice que él, si lanza otro, lo puede lanzar aún más lejos que ese y que con las otras competencias le puede ganar. A lo que Alcino se levanta y le dice que su pueblo no puede ser perfecto, pero que también ellos sobresalen, especialmente en la danza y la música. A lo que 9 jóvenes se levantan y empiezan a bailar con la música de Demódoco. Aquí Odiseo queda asombrado porque bailan muy bien. Y ya después Alcino dice que pues cada quien le dé su obsequio, todos los jefes le dan uno, y el primero que le da el obsequio es el joven que lo insultó y le pide perdón. Y los reyes le dan como obsequio un cofre para que guarde el resto de los otros regalos y una copa de oro. Aquí Odiseo le hace un nudo que le enseñó Circe. Cuando van a cenar, él se encuentra con la princesa y le pide que jamás la olvide. Lo que él le dice que jamás la olvidará porque ella le salvó la vida y que siempre va a orar por ella. Cuando están en la cena, Odiseo le dice al Aedo ciego que para confirmar que el don de él fue dado por los mismos dioses, narre las hazañas que fue el caballo de Troya, que fue la hazaña de Odiseo. A lo que pues el Aedo empieza a narrarla, empieza a cantar y Odiseo empieza a llorar otra vez, pero aquí otra vez el único que se da cuenta es Alcino y detiene la música. Y pues aquí él ya dice que esto es raro, que no le miente y que le diga ya quién es, porque o sea, hasta este momento él no le había dicho su nombre, que le diga su nombre y de dónde viene y de qué raza viene, ya que pues siempre al cantar sobre lo de Troya él se pone a llorar. La diosa la tenía Telemaco, hijo de Ulises y Penélope, para que pueda encontrar información acerca de su padre. Telemaco, a Pilos, es que la recibe visitar al rey de Meleneo en Esparta. El reino de Lado le dice que su padre está vivo y se encuentra prisionero de Calixto. Penélope, al enterarse de la información que tenía Telemaco, planean matar a Ulises en regreso a la ciudad de Ítaca. Segunda parte del nudo del libro La Odisea. Bueno, Odiseo es el rey de Ítaco. Él está muy desesperado por regresar a su hogar junto a su amada esposa, pero los dioses no están muy contentos con él. Lo que hace es que él, a través de su viaje de regreso, haya tenido que enfrentar diferentes peligros y adversidades. Él durante su viaje perdió toda su tripulación, hasta que la diosa Atenea lo vio y, cansada de ver tan cruel incertidumbre y penumbre que estaba pasando Odiseo, decide tener misericordia de él, decirle a su padre Zeus que le tuviera también misericordia, pero Zeus y Poseidón arremeten contra él, lo que le hace mucho más difícil el viaje. Atenea, a través de sus distintos personajes mortales que le sirve de guía al afligido Odiseo, decide ayudarlo. Cuando Odiseo vuelve, va a tener que lidiar con los diferentes personajes que durante esa ausencia estuvieron intentando ocupar su lugar en el trono. Bueno, me toca exponer el canto 20, 21 y 22. Entonces el canto 20 es La última cena de los pretendientes. Acá Odiseo habla con Telemaco y habla que ellos tienen que maten todos los pretendientes. Bueno, acá Odiseo pide una señal y se lanza un trueno en medio del cielo azul. Esto es un gesto entendido por uno de los sirvientes como una señal de victoria sobre los pretendientes. Bueno, entonces un profeta, un amigo de Telemaco, le avisa a todos los pretendientes de que pronto los muros se mancharán de sangre de ellos. Muy pocos se fueron, huyeron, pero la mayoría solo lo tomaron como burla. Bueno, el cantar 21 se llama el certamen del arco. Acá aparece Penélope con el arco que dejó Odiseo cuando se fue a Troya. Acá ella le promete a todos los pretendientes que el que logre pasar ese arco entre los ojos de 12 hachas alineadas se casará con él. Pero pues los pretendientes, ninguno es capaz ni siquiera de jalar de tensar el arco. Pero Odiseo insiste de que lo dejen
participar, de que lo dejen participar. Entonces los pretendientes se negaban de que absolutamente no podía, que él no podía participar, pero al final Telemaco sí lo dejó participar. Él cogió con suma facilidad el arco y pasó las 12 hachas, pasó el arco por el ojo. Los pretendientes quedaron asombrados, pues porque ninguno de ellos pudo ni siquiera jalar el arco ni nada, y él con una facilidad sí lo pudo hacer. Pues acá él le dio una señal a su padre y Telemaco pues se estaba preparando para la siguiente lucha, lo que ellos tenían planeado. Ahora el cantar 22. Acá este cantar se llama La Venganza. El jefe de los pretendientes estaba tomando cuando Odiseo llega y le atraviesa una saeta en la garganta. Acá él muere. Acá se forma el despelote, por decirlo, porque los pretendientes empiezan a amenazar a Odiseo, pero Odiseo se descontrola totalmente y hace que los pretendientes teman por su vida. Un señor llamado Melantino, que le fue infiel a Odiseo, consigue armas, pero gracias a la ayuda de Atenea, todos los que traicionaron a Odiseo iban muriendo. Aquí hubo algo que pues es algo impresionante, fue que las esclavas fueron colgadas del cuello en el patio del palacio, mientras que Melantino, que fue el infiel como por decirlo, infiel de amistad a Odiseo, iba siendo cortado por pedazos para que los leones se lo comieran. Aclaro que Odiseo se encontraba con su hijo y sus 2 criados. Bueno, acá después las esclavas avisan a las mujeres que fueron fieles a él, a Odiseo, y pues llegan y lo abrazan y pues todo ya se calma, por lo que ya todos los que traicionaron a Odiseo pues están muriendo. A continuación mi compañero les va a exponer los 2 últimos capítulos de este libro. Gracias. En el cantar 23, Penélope reconoce a Odiseo. Después de que Odiseo matara a todos los pretendientes que estaban en la casa, manda a todos los presentes a que se pongan trajes y bailen para que los vecinos no sospechen nada. Con la ayuda de Euriclea, el héroe se presenta ante Penélope, pero Penélope no lo reconoce porque ella pensaba que estaba muerto, y él llegó diferente a como se había ido a la guerra. Penélope, ya convencida, abraza a su esposo y su esposo empieza a contarle las aventuras que tuvo, como el enfrentamiento ante Polímero, cuando Sir se convirtió en animales a todos sus marineros. Entonces él le dijo que todavía tenía una aventura más. Después de esa aventura iba a llegar a vivir su vejez. En el cantar 24 es el pacto. Las almas de los muertos viajan a Hades, donde cuentan lo ocurrido a Agamenón y Aquiles, compañeros del héroe en la expedición de los aqueos a Troya. Odiseo marcha a casa de su padre Leardes, que se encuentra trabajando en la huerta. El hombre se encuentra envejecido y apenado por la larga ausencia de su hijo. Para ser reconocido, Odiseo le muestra las cicatrices y recuerda los árboles en su infancia que le regaló su padre. Los familiares de los pretendientes se juntan para hacer una asamblea y hacer la venganza por la muerte de sus familiares. Odiseo, su hijo y su padre aceptan el reto, que se encuentran en la casa de aceptan el reto y da comienzo a la lucha. Leartes lanza una lanza y mata al padre de Antino, pero en ese momento cesa la lucha porque aparece la diosa Atenea, que anima a los itacenses a que hagan la paz durante los últimos años venideros. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.